Además de la opción de sombreado, existe también una opción muy interesante que es la llamada reflector. Si nosotros seleccionamos ciertos planos con la cualidad de reflectores, lo que ocurrirá será que estos elementos se representarán como una proyección del sol incidente en él en la sombra arrojada sobre otros objetos. Si nosotros definimos un plano del suelo y este plano del suelo lo marcamos como sombreado también, veremos como aparte de la sombra que antes hemos visto, existe también una reflexión de los vidrios que hemos marcado como elementos reflejantes. De esta manera podemos analizar también qué ocurre en los objetos que están exteriores a nuestra sala. Además de todas estas propiedades, existe otra característica muy interesante que es la proyección de objetos sombreados. En Solar Projection, podemos ver, si marcamos un objeto interior de la sala, cuál es su proyección sobre los demás objetos dentro de ella. Es decir, si nosotros marcamos por ejemplo el suelo y lo marcamos como Show Projection, podemos ver qué sería necesario dentro de la sala eliminar para que el sol entrara directamente en el suelo. En este caso, si vemos, el sol cambiaría y lo que sería necesario para que entrara el sol en este suelo completamente en esta hora y este día sería eliminar toda esta fracción de pared, por ejemplo, ¿no? hasta este trozo de techo, para que el suelo estuviera totalmente iluminado. Si lo hacemos con objetos más pequeños, como por ejemplo una puerta, pues veremos que la proyección es mucho más pequeña, y para que entrara el sol este día de abril, el 1 de abril a esta hora, sería necesario hacer un recorte en el techo de estas características. Esta herramienta es muy interesante para hacer intervenciones pues, de carácter singular, para que entre el sol en ciertos días, en ciertas horas, en eventos concretos. Por último, una de las cosas más interesantes para ver dentro de esta herramienta de soleamiento visual sería la opción de Solar Tool. La opción de Solar Tool es una herramienta gratuita del programa, la cual se puede adquirir de manera independiente, en la que se estudia elementos singulares de una manera concreta. No se puede analizar un modelo completo, simplemente se puede analizar un hueco, y este hueco además debe ser vertical. Lo primero que hacemos en Solar Tool será desplegar el 3D Model. Este 3D Model será la ventana o el hueco que vayamos a analizar. A la derecha tenemos los diferentes componentes en los cuales podemos modificar las diferentes dimensiones de los mismos. Podemos modificar la altura y la anchura de la ventana en milímetros siempre, recordamos, para que esta ventana se estudie concretamente. Después también podemos modificar la pared, si quisiéramos que la pared fuera más o menos grande, pero realmente no es muy interesante, digo que la pared siempre va a ser un soporte del hueco. Y también podemos modificar la orientación de la misma para poder ver también el efecto que tiene de diferentes orientaciones. Después, una de las cosas más interesantes es que podemos cambiar entre tres tipos diferentes de protecciones solares. Podemos tener un elemento horizontal, solo uno o varios elementos horizontales, elementos verticales. Además, estos elementos pueden estar compartidos, puede haber varios, tanto verticales como horizontales. Y por último, una pérgola solar. Las pérgolas, la única diferencia que tiene es que se proyecta en perpendicular al plano del hueco, y pues puedes también incluirle un ángulo, que será pues, una cosa muy interesante. Todo esto viene representado en el heliodón estereográfico que vemos a la izquierda, en el cual te representa tanto la sombra total con
negro oscuro, negro totalmente oscuro, y después en diferentes tonos de grises te representa los porcentajes de sombra dependiendo de la posición del Sol. Vemos que la posición del Sol se mueve en el heliodón, que si cambiáramos las condiciones de latitud y longitud dentro del mapa, pues cambiaría también la posición del Sol y la sombra arrojada del mismo. Esto sería muy interesante para predimensionar sombreamientos de huecos y diferentes elementos. Además de esta herramienta existe una última utilidad bastante interesante que consiste en el cálculo optimizado del hueco para diferentes épocas del año. Dándole a Calculate Shading Design Wizard podemos diseñar dentro de la opción Generate Optimized Shading Device, podemos seleccionar para esta ventana y para una época del año concreta, por ejemplo para verano, una visera que no deje entrar durante esa época del año el sol absolutamente nada. Será muy importante revisar en el wizard, en la última ventana, revisar que el Projection Details está correctamente. Generalmente suele haber problemas y suele cambiar la opción que hemos seleccionado. En este caso hemos seleccionado Surrounding Shade. Comprobamos que todas las opciones más o menos están conforme las hemos seleccionado, tanto la hora como el verano y todo lo demás, y le damos OK. Con esto lo que conseguimos es una geometría la cual nos asegura que no deja pasar el sol a esta ventana en ninguna época del año. Si marcamos esta ventana como evento sombreado y marcamos un día de junio, por ejemplo, vemos que el sol en la hora seleccionada no entra absolutamente nada gracias a este elemento. Esto será muy interesante para calcular diferentes elementos de soleamiento y que después harán efecto en nuestro análisis solar. En el siguiente video tutorial vamos a analizar las diferentes maneras que tiene el programa Ecotec en representar la sombra arrojada en los diferentes objetos del modelo. Para ello deberemos de importar el modelo tal y como hemos hecho en el vídeo número 2 y tener un clima cargado dentro del modelo tal y como hemos visto en el vídeo número 3. A continuación vamos a ver todas las posibilidades que tiene dentro del propio programa el sombreado. En el apartado de Shadow Setting a la derecha podemos desplegar la visualización del soleamiento para el día concreto del año en el que estamos. Para cambiar el día y la hora podemos cambiarlo directamente en la barra de comandos arriba. Podemos cambiar los diferentes meses del año y vemos cómo cómo el sol va cambiando de posición. También podemos desplegar el heliodón virtual completo para visualizar las diferentes líneas de movimiento del sol en diferentes horas y en diferentes meses. También podemos desplegar la sombra arrojada de los diferentes objetos del modelo para ver el resultado que tiene la posición del sol encima de cada uno de los objetos. Si nos damos cuenta, estas sombras están arrojadas tanto en el suelo como en los diferentes modelos entre sí. Este simple modelo nos puede ayudar a ver qué espacios están sombreados y cuáles están soleados en diferentes épocas del año. De todos modos, Ecotec nos da herramientas mucho más potentes que estas, que vamos a ver de aquí en adelante. Lo primero es que podemos posicionarlos directamente en la posición del sol para visualizar, cambiando la fecha, el modelo desde el punto de vista del sol, de tal modo que si nosotros vemos una ventana o vemos una fachada, sabremos si esa fachada o esa ventana están soleadas o no en función del cambio de estación o de día. Otra herramienta muy interesante es la posibilidad de enseñar el rango de sombras. Esto es los pasos que da el sol, las sombras que hay a lo largo del día en diferentes estaciones en minutos. Es decir, si nosotros cambiamos
el término step de 30 a 60, estaremos enseñando sombras que pasan de 30 minutos en 30 minutos a sombras que pasan de 60 minutos en 60 minutos. Igualmente podemos cambiar el rango de tiempo en el que está analizándose para el día en el que estamos. Por ejemplo, este modelo está analizándose para el 1 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es importante destacar que estas horas son horas solares, entonces es importante que aproximadamente 1 o 2 horas, dependiendo de la estación del año, será el cambio con respecto al horario normal. Otro aspecto interesante es la manera que tiene el programa para analizar las sombras interiores. Para ello es importante eliminar las zonas o apagar las zonas que no vayamos a analizar y quedarnos con un espacio interior solamente. Este espacio interior, como vemos, tiene una sombra la cual no está arrojada en el interior, sino que está arrojada en lo que es la parte del suelo global, podemos decir así. Si nosotros desplegamos la sombra, vemos que el objeto arroja sombra en el espacio y esta sombra no es real. Para que podamos ver esta sombra de una manera mucho más realista, nos vamos al editor 3D y dentro de editor 3D tenemos que marcar los elementos que están sombreados como Shaded Objects. Esto se hace del siguiente modo: seleccionamos las diferentes capas, diferentes caras que serán sombreadas y las marcamos como Shaded Objects. Esto hará que la sombra se quede en el interior y podamos analizar de una manera mucho más precisa lo que ocurre en el interior de nuestra sala. Del mismo modo que podemos marcar elementos como sombreados, también podemos marcar ciertos elementos como reflectores. Esto hará que si este elemento está soleado, refleje el rayo que le llegue. Es muy importante destacar que los elementos reflectores deben de tener la normal enfrentada a lo que es el rayo que le está incidiendo. Por ejemplo, si nosotros colocamos que este suelo es reflector, de cara a que tenga pues, un elemento muy pulido o algo así, lo marcamos como reflector y veremos cómo